Premio Alimentos de España, Mejor Vino 2020, nada más y nada menos que un fondillón de Monóvar. Me encuentro con el enólogo Rafa Poveda. Rafa, primero que nada, enhorabuena por este premio. Muchísimas gracias, estamos muy contentos y muy agradecidos a vosotros que vengáis y le deis difusión a este premio. Antes de empezar a hablar en concreto de este fondillón y del fondillón en Monóvar, quería preguntarte qué significa este premio, porque es un premio que da el Ministerio de Agricultura. Sí, bueno, ya sabéis que hay muchísimos premios en España que dan asociaciones, colectivos profesionales, algunas revistas. Sin embargo, el premio que da el Ministerio de Agricultura, Alimentos de España, al mejor vino, realmente es el premio más importante que uno puede obtener en España, porque el Ministerio de Agricultura lo que hace es que evalúa todos los vinos de España, que hay miles, y decide cada año cuál es el que considera mejor, y a partir de varios factores, ¿no? Entonces, claro, para nosotros es un orgullo inmensísimo. Probablemente es, sin duda, el premio más importante que hemos tenido nunca con el fondillón, y llevamos décadas haciéndolo. Exacto. Este fondillón, 50 años siempre te esperaré. ¿Cómo nace este fondillón que ha sido premiado? Pues este fondillón nace con la uva Monastrell, que es la uva principal que tenemos aquí en la comarca del Vinalopó y en general en la denominación de origen Alicante. Para hacer el fondillón siempre elegimos uvas de Monastrell de cepas muy viejas, que tienen 100 años, que maduran en noviembre, es decir, tardísimo. De los sitios de las vendimias más tardías del mundo son las de este valle, debido al clima que tenemos. Y luego se elabora y, lo más importante, pasa, según la ley, mínimo 10 años en barrica. Sin embargo, este tiene 50 años. Es decir, alrededor del año 68 se hizo este vino, que luego, con el paso de los años, ha ido envejeciendo en los viejos toneles centenarios de roble americano que tenemos aquí en nuestra espalda, que son los artífices de que un vino que nació rojo, oscuro, como una ciruela negra ultramadura, y con los años se ha ido volviendo ámbar, ocre, y ha desarrollado un aroma exuberante. Esa es la crianza del fondillón. Por eso, un 50 años, digamos que es un vino muy importante y muy sofisticado, porque tiene aromas, sabores y colores realmente extraordinarios. En cuanto al fondillón, ¿no? Me contabas, pues bueno, cómo nace el fondillón, ¿no? en estas comarcas, y es que, como decías, ¿no? Es el lugar idóneo, el clima nos permite hacer esa recogida tardía, esa vendimia tardía, ¿no? Que es un poco como nació el fondillón en sus orígenes, ¿no? Con esa vendimia tardía que permite esa pacificación casi de la uva. Efectivamente. Tened en cuenta que cuando llega el otoño, la mayoría de los racimos, si tú no los cosechas, si no los vendimias, que sería la palabra correcta, se pudren. Sin embargo, cuando están en una cepa de Monastrell, que tiene un ciclo vegetativo muy tardío, y en un clima de otoños muy secos, como son los que tenemos en Elda, Petrel, Monóvar, Villena, Pinoso, pues el racimo pierde agua, se pacifica ligeramente, la concentración de azúcar dentro del grano es extrema, pero no se pudre. ¿Qué pasaría si intentáramos hacer fondillón con una uva tan famosa, por ejemplo, como el Tempranillo? Pues que en el mes el 30 de septiembre, el 1 de octubre, el propio Tempranillo nos diría: oye, o me vendimias o me pudro, elige. Cosa que el Monastrell no hace, porque tiene esa morfología, esa virtud que le permite llegar lejísimos. Bueno, es algo que también nos permite tener muchos tipos de uva en esta zona, ¿no? Que podemos tener, porque a veces, bueno, pues las cepas necesitan regarlas, pero eso es algo que se puede hacer de manera artificial. Entonces, claro, el clima también permite tener muchos tipos de uva. Muy buen planteamiento, porque desde los años 70 aquí, que nació el goteo, la capacidad que tenemos los agricultores de regar el viñedo de manera muy controlada, fue una gran revolución. Porque a partir de ese momento ya no dependíamos de si llueve o no llueve, sino que podíamos nosotros decidir cuánta irrigación le dábamos a la cepa. ¿Qué ocurre? Que en el fondo todas las cepas del mundo son plantas predesérticas, son plantas bíblicas, que son del sur de Europa, del norte de África. Es decir, que la vid lo que quiere es mucho sol, mucho,
insolación, y aquí tenemos toda la que queramos, y algo de agua en la raíz, tampoco demasiado. Y la lluvia, no mucha, y que sea en invierno y primavera, pero en verano que no llueva, porque si ahora llueve, pues aparecen un montón de enfermedades, botrytis, oidiums, mildiums, que no queremos. Algo que te quería preguntar, hablando, ¿no?, de este fondillón, de esa uva, de esa pacificación, de esa cantidad de azúcar, es lo que también permite que el fondillón tenga tantos grados, ¿no? Es de los vinos, si no el que más grados, sí, de los que más grados. Eso lo distingue mucho de sus hermanos, el Oporto, el Jerez, el Madeira, y es que el fondillón es un vino sin alcohol añadido, con lo cual es vino, no es vino de licor, como son nuestros hermanos. Y eso es porque cuando el Monastrell alcanza los 16 grados de fermentación, las levaduras ya no pueden más y se paran, se inhiben y dejan siempre 30, 40 gramos de azúcar residual. Por eso el fondillón siempre es un vino ligeramente dulce y los mayores le llamaban embocado, que es una palabra que define perfectamente lo que es un fondillón, un vino ligeramente dulce. La tensión entre el alcohol, el azúcar y la acidez total que tiene el vino, que tiene bastante, es un vino vivo, no es un vino mortecino, pues le da un carácter único en el mundo. Por eso nuestros colegas de otras bodegas del mundo, catadores, sumilleres, personas amantes del vino, que nunca han probado el fondillón, se quedan, la primera vez que lo prueban se quedan como muy sorprendidos, porque dicen, oye, ¿cómo puede ser que tenga tanta acidez total? Porque se concentra el ácido tartárico. Otros vinos como el nuestro, muchas veces cuando se vendimian temprano, se quedan como muertos, no tienen vida. Y aquí el fondillón mantiene esa vivacidad. ¿Con qué podríamos maridar un fondillón, en concreto este fondillón? Mira, este es el fondillón 50 años que hacemos en MG Wines. ¿Con qué lo maridaríamos? Bien, históricamente el fondillón ha sido un vino de Navidad, que nuestros padres y abuelos tomaban con turrón. Se sacaba días muy importantes, Nochebuena, Nochevieja, el día de Navidad, el día de la Virgen, cuando venía alguien importante a casa, cuando había un cumpleaños, algo solemne que celebrar, y cuando había un enfermo o una enferma, como vino tónico, como vino medicinal. Eso era algo muy importante. De hecho, había una tradición aquí en la comarca y en general en Alicante, que era cuando una mujer daba a luz, se le preparaba un ponche, un cóctel, que era el vi de partera, que era fondillón con azúcar, una yema de huevo, todo batido, o sea, un cóctel calórico, y la parturienta o resucitaba o ya definitivamente. Entonces, más tarde, los consumidores empezaron a darse cuenta que el fondillón gustaba mucho también con cosas saladas de aperitivo. Entonces apareció el queso azul, acompañándolo, extraordinario. Es un choque de trenes maravilloso. Los salazones, que os voy a... No lo esperaba. Fíjate, yo tampoco. Soy enólogo, llevo toda la vida en el mundo del vino y la vez que cuando me dijeron que iba a ir a una cata a probar mojama, hueva, bonito, incluso anchoas, con fondillón, dije, no me va a gustar. Sin embargo, al día siguiente, cuando lo probé, me pareció extraordinario, pero nunca lo había probado. Y ahora ya es un plato obligado, un buen aperitivo con fondillón. A 14 grados hay que refrescarlo, no enfriarlo mucho, pero fresco. Con estas viandas de aperitivo es una pieza extraordinaria. Y quería contaros también un poco el tema de la botella, porque tiene una historia muy bonita. Esta botella que en MG Wines hemos desarrollado se llama botella tortuga y apareció la misma, o sea, este molde, en un barco hundido, en un pecio, en las costas de Tarragona, de un barco inglés que había cargado fondillón en Alicante y los franceses hundieron en 1808 delante de Reus. Entonces, un fabricante nos hizo el mismo molde y entonces hemos recuperado la botella de fondillón del siglo XVIII, incluso del XVII, ¿no? Y ha sido un homenaje también a esa tradición del fondillón, ponerlo en la botella tortuga. Y yo, Rafa, preguntarte también por el nombre. Siempre te esperaré. ¿De dónde viene ese nombre? Es una evocación literaria, ¿no? Nosotros tenemos
la idea siempre de que el vino, y sobre todo el fondillón, va asociado con el arte, con la cultura y con la literatura, ¿no? Entonces, ese lema pues tiene que ver con que tú, cuando pruebas este vino, tienes un impacto emocional, de tal manera que, aunque luego tardes 1 año o 2 en probarlo, te acuerdas de él y te espera. Esa sensación que tuviste siempre te está esperando. Entonces, bueno, es una licencia literaria que a nosotros nos gusta siempre acompañar el fondillón con eso. Al final, Rafa, este premio que le han dado a este fondillón es un reconocimiento al fondillón que es tan de nuestra tierra, ¿no? Es un reconocimiento a un vino tan importante y con tantísima historia. Es verdad, y además nos sirve mucho por lo siguiente. Nosotros aquí en Bodegas Monóvar y MG Wines llevamos desde el 2016 o por ahí con una campaña muy fuerte de divulgación. Yo voy por todo el mundo como si fuera San Vicente, predicando el fondillón a catas, a colectivos de sumilleres, a los restaurantes. Y hemos conseguido que los mejores restaurantes del mundo, casi todos con estrellas Michelin o no, pero con restaurantes de prestigio de los 5 continentes, tengan el fondillón en su carta. Que eso era algo que antes no sucedía. Tenía un ámbito más localista, si quieres, de Madrid y Barcelona y para de contar. Pero ahora puedes ir a Londres, a Sydney, a Shanghái o a Auckland y ir a un restaurante, los 5 mejores restaurantes de cada gran ciudad, y ver nuestro fondillón en la carta. Eso es muy emocionante, ¿no? Porque digo, por fin hemos colocado esta joya en los sitios más exquisitos. Además, quería preguntarte, porque aquí también se hacen visitas y se hacen catas, ¿hay gente que viene expresamente para conocer el fondillón de primera mano? Mucha gente. Yo me acuerdo, ahora ya no me sorprende, pero al principio me llamaba la atención. Yo me acuerdo cuando Quique da Costa o el señor Roca del Celler de Can Roca, restaurantes con 3 estrellas Michelin, o Ricard Camarena con 2 estrellas, me decían que ellos tenían clientes que cogían un avión en Londres por la mañana, venían a comer al restaurante y se volvían por la noche. Wow. O como mucho al día siguiente. Y le decían, no, hemos hecho el viaje solo para comer en un restaurante. Eso ya pasaba con el bulli. Bueno, yo tengo aquí clientes que entran por la puerta y son extranjeros y me dicen, no, yo soy ruso, o soy británico, o soy alemán, o soy escandinavo, y he hecho 100 kilómetros en el coche expresamente para ver el fondillón, probarlo y comprarme unas botellas. Es decir, que eso es algo que ahora ya lo tengo asumido, pero al principio era realmente emocionante, porque antes no nos pasaba eso, y ahora vienen expresamente a por el fondillón. Supongo que al final el fondillón, desde su nacimiento, ha sido un vino muy familiar, ¿no? Y aquí en Monóvar, en Pinoso y en estas comarcas, es un vino muy familiar y del que se habla, ¿no? Pero quizá al verlo tan familiar no nos imaginábamos que iba a tener esa proyección internacional. Eso nos ocurre mucho a los humanos, que cuando algo es cotidiano no lo ponemos en valor. Exacto. Entonces, hay restaurantes aquí que han alcanzado gran fama y cuando vas allí pues gastas a lo mejor 70, 80 euros por cabeza y lo que te ponen es unas tápenas que hacía tu abuelo, te ponen una gachamiga que hacía mi abuela, te ponen un conejo al ajillo que hacía su padre y luego te hacen un arroz con conejo y caracoles que hacía tu madre un día importante. ¿Y eso qué significa? Que lo propio lo hemos elevado a la excelencia. Es decir, para nosotros era algo normal, pero bien cocinado, con cariño y explicándolo, es un bocado exquisito. Nada que envidiarle pues, a unas ostras, a un caviar o a otras cosas que tienen mucha fama. Los vinos más famosos del mundo, más lujosos del mundo, han sido el champán, etc. ¿no? Sin embargo, nosotros teníamos uno que estaba en ese nivel y ahora ha llegado el momento de que todo el mundo se entere. Por eso hacemos todo este trabajo. Pues Rafa, yo no sé si nos ha quedado algo por comentar o si quieres destacar algo antes de que finalice la entrevista. Desde luego que ha sido un placer poder hablar de este tema. Muchas gracias. Bueno, quería aprovechar también para invitar a todos nuestros televidentes a que el día que quieran vengan a visitar la bodega, están invitados a probar el fondillón en la sacristía y que es casi una obligación
siendo de esta comarca tan maravillosa que tenemos, que pase la vida y no hayan venido nunca a probar el fondillón a Bodegas Monóvar. Así que aprovecho la ocasión para invitaros a todos. Pues muchísimas gracias, Rafa, de nuevo. Ha sido un placer venir a visitarte y conocer de primera mano este fondillón maravilloso. Y como comenzaba esta entrevista, enhorabuena y espero que siempre nos espere y podamos volver. Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nosotros continuamos en Intercomarcal Televisión. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.